Muy buenas, muy buenas. Seguimos con esta serie de ejercicios y hoy vamos a entrarle, ¿verdad? Un placer saludarles. Vamos a entrarle a algunos ejercicios de trigonometría, ¿verdad? En este caso nos dan un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo, se me olvidó aquí dibujarle el ángulo recto, pero es un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa que es C tiene una medida de 4, este ángulo superior, 60 grados, este cateto, ¿verdad? El cateto A mide 2 y el cateto B que no tiene medida, no está ahí la medida, entonces nos piden que encontremos las 6 funciones trigonométricas. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, como el cateto que desconocemos es el cateto B, entonces despejándolo, ¿verdad? Este B cuadrado, para dejarlo solo, esta A cuadrada tiene que pasar al otro lado y como está sumando, pasa al otro lado restando. Por eso aquí tenemos que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, por lo tanto, B, que es el valor que necesitamos, es la raíz cuadrada, ¿verdad? De estos dos, ¿verdad? La raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo, C tenemos que es 4, por eso escribo 4 al cuadrado, y A tenemos que es 2, por eso escribo menos 2 al cuadrado, entonces encontramos que la raíz, el 4 al cuadrado es 16 y 2 al cuadrado es 4, entonces nos queda que B es igual a raíz de 12. ¿Verdad? Que escrito de otra manera también podemos decir que raíz de 12 es raíz de 4 por 3, porque 4 por 3 es 12, ¿verdad? Y las propiedades de los radicales nos permiten también escribirlo por separado, raíz de 4 por raíz de 3, ¿verdad? Entonces, como sabemos que raíz de 4 es 2, ¿verdad? Raíz exacta, entonces por el resultado nos dio 2 raíz de 3, porque 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Siguiendo con el procedimiento, también sabemos que el seno de una función es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, para este ángulo de 60 grados, que para ese nos están pidiendo, para este ángulo de 60 grados, ¿verdad? Este ángulo de 60 grados, el cateto adyacente es A igual 2 y el cateto opuesto es B igual, ¿verdad? B igual, el dato que nos dio, 2 raíz de 3, ¿verdad? Entonces, si aplicamos que el seno de un ángulo es igual al opuesto, ¿verdad? El seno de 60 grados es igual al lado opuesto, que es 2 raíz de 3, entre 4, que es la hipotenusa, entonces nos da que, ¿verdad? 2 tiene mitad que es 1, no es necesario escribirlo, y 4 tiene mitad que es 2. Entonces, el dato que nos dio fue raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Y como sabemos que la recíproca del seno es la cosecante, entonces como son recíprocas sabemos que es hipotenusa entre opuestos, ¿verdad? Si el seno es opuesto entre hipotenusa, su recíproca es hipotenusa entre opuestos. Entonces le damos vuelta a los datos, ¿cuál es el lado opuesto? ¿Verdad? Decíamos que es, perdón, ¿cuál es la hipotenusa? Decíamos que es 4 y ¿cuál es el lado opuesto? 2 raíz de 3 que fue el que encontramos. Entonces nos queda 2 raíz de 3, 4 sobre 2 raíz de 3, ¿verdad? Entonces, en matemáticas no se ve bien visto, estéticamente por así decirlo, que en el denominador quede un símbolo radical, ¿verdad? Que hay un símbolo radical, razón por la cual se multiplica por ese radical y se divide por ese radical. Entonces, si multiplicamos, se convirtió en una multiplicación de fracciones. Entonces, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 4 por raíz de 3, 4 raíz de 3 y 2, ¿verdad? Y 2 por raíz de 3 es como que digamos raíz de 9 y la raíz de 9 es 3, por eso me dio 2 por 3, ¿verdad? O como que digamos 2 por 1, que no es necesario escribirlo como coeficiente aquí, ¿verdad? 2 por 1 es 2 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9 y la raíz de 9 es 3. Entonces nos da el resultado 4 raíz de 3 sobre 6.
Si lo simplificamos, sabemos que 4 tiene mitad y 6 tiene mitad, por lo tanto, ¿verdad? La cosecante de 60 grados es 2 raíz de 3 sobre 3. Ahora vamos con el coseno. La función coseno es el adyacente entre la hipotenusa, y para este ángulo de 60 grados, el lado adyacente es A igual 2. Por eso tenemos aquí que es igual a 2 entre la hipotenusa, que es 4, y eso es igual a 1/2. Y como sabemos que la recíproca del coseno es la secante, entonces, ¿verdad? Solo le damos vuelta, por así decirlo de una manera vulgar, ¿verdad? La recíproca de 2 sobre 4, entonces sería 4 sobre 2, o sea, 4 entre 2, que es igual a 2, ¿verdad? Entonces nos vamos con la última, que es la tangente, que la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. El lado opuesto es B, ¿verdad? Es B, 2 raíz de 3 entre el lado adyacente, que es 2. Por eso tenemos aquí la división, ¿verdad? 2 raíz de 3 entre 2, 2 entre 2 es 1 y me queda solo raíz de 3. Y como la cotangente es la recíproca de la tangente, entonces le damos vuelta, como decimos, en 2 sobre 2 raíz de 3, entonces 2 entre 2 es 1 y nos queda 1 sobre raíz de 3. Pero como le mencioné, no se acostumbra a que quede en el denominador un radical, ¿verdad? Entonces por eso se multiplica y se divide por ese radical. Entonces 1 por raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿verdad? Porque raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9 y sabemos que la raíz cuadrada de 9 es 3, ¿verdad? Otra forma de calcular la tangente, sabemos que también la tangente es igual a seno entre coseno, ¿verdad? Entonces si revisamos los datos anteriores, el seno. Los datos anteriores, el seno nos dio raíz de 3 sobre 2, aquí lo tengo colocado entre el coseno que nos dio 1/2, ¿verdad? Entonces multiplicamos los extremos, raíz de 3 por 2 es 2 raíz de 3 y 2 por 1 es 2, ¿verdad? Entonces al final el 2 entre 2 es 1 y nos queda solo raíz de 3. Pueden ver que nos da el mismo dato, ¿verdad? Y lo mismo, y la cotangente es la recíproca, entonces sería coseno entre seno, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el coseno? Aquí está 1/2 entre el seno, que es raíz de 3 sobre 2. Entonces, si multiplicamos los extremos, 1 por el 2, aquí está planteado 1 por 2 y 2 raíz de 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? 2 sobre 2 raíz de 3, 2 entre 2 es 1, ¿verdad? Sobre raíz de 3, 2 entre 2 es 1, entonces me queda 1 sobre raíz de 3, lo multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 3, entonces nos da que 1 por raíz de 3 es raíz de 3 y raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Pueden ver que nos da exactamente los mismos resultados. Pasamos, pasamos a otro ejercicio. ¿Verdad que estos ejercicios están en un libro de, ¿verdad? De Matemáticas 3 del segundo, para segundo de bachillerato, en bachillerato técnico profesional en humanidades, ¿verdad? En humanidades, pero creo que también para otras áreas. Bueno, en ese texto está, y al igual, pues yo sé que a través de, ¿verdad? Del mundo, sobre todo el mundo hispano, pues estos temas son vistos. Aquí hay un problema que dice: un avión es visto por un observador con un ángulo de elevación de 45 grados, ¿verdad? Aquí está el dibujo. Aquí está el dibujo donde el ángulo de elevación es de 45 grados. Dice: la distancia horizontal desde el observador hasta el avión es de 20 metros, ¿verdad? Es de 20 metros. Entonces dice: ¿a qué distancia se encuentra el avión de la cabeza del observador? ¿A qué distancia X? Es decir, vamos a encontrar este lado que sería la hipotenusa, ¿verdad? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, esta raya punteadita tiene la misma longitud de 20, ¿verdad? Entonces simplemente, como vamos a encontrar, tenemos el lado adyacente del ángulo que nos dieron, que es 45 grados, tenemos el lado adyacente y vamos a encontrar la hipotenusa. Entonces la función que tiene que ver con lado adyacente e hipotenusa es el coseno, porque coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, sustituyendo, decimos que el coseno de 45 grados, que es el ángulo que nos dan, va a ser igual al lado adyacente, que es 20 metros,
entre la hipotenusa, que es X, es lo que estamos, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, despejando X, ¿verdad? Despejando X, encontramos que X sería igual a 20 metros sobre el coseno del ángulo, que en este caso es 45 grados. Una forma así sencilla de decirles es que cuando la variable que vamos a despejar está en el denominador, entonces cambia de lado, intercambia de lado con lo que está al otro lado del igual, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, por eso pueden ver que la X aquí está al otro lado del igual y el coseno de 45 grados que estaba al otro lado del igual pasó al denominador donde estaba la X, ¿verdad? No olviden eso. Cuando vamos a despejar una variable que está en el denominador, intercambia puesto con lo que está al otro lado del igual. Entonces tenemos, ¿verdad?, que el resultado de 20 metros entre el coseno de 45 nos dio que es 28.28 metros. Y no olvidar escribir la respuesta. La distancia a la que se encuentra el avión desde la cabeza del observador es de 28.28 metros. ¿Verdad? Y ahí vienen otros ejercicios de graficar, ¿verdad? De graficar algunos ángulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de, perdón, ¿verdad? Un plano cartesiano, y sabemos que cada cuadrante que esté primero ahí mide 90 grados, en el otro 90 grados son 180, pero nos están pidiendo 45 grados. Perdón, 245 grados. Entonces, de 180 para 245 grados faltan 65 grados. Entonces, usted debe de colocar el transportador exactamente con el centro del transportador exactamente en el origen. Con el centro del transportador exactamente en medio, ¿verdad? En el origen, en donde el eje se parte, en el origen. Y usted pues procede a, como nos falta de aquí, aquí son 180 y faltan 65 para llegar a 245, entonces miren, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 5, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que tirar dos, ¿verdad? Rayos, ¿verdad? Dos rayos, ¿verdad? Uno para allá y otro para acá, y el ángulo de 245 grados, ¿verdad? Lo señalan, por así decirlo, ¿verdad? Este arco, ¿verdad? Este arco, ¿verdad? Que va 90, 180, más los 65 son los 245 grados. No olviden, repito, poner el transportador exactamente en el centro del transportador exactamente ahí en el origen, ¿verdad? Ahora tenemos un siguiente que son 138 grados, ¿verdad? El mismo caso, sabemos que en la primera parte son 90 y luego faltarían 48, ¿verdad? Porque 90 más 48 serían los 138 grados. Entonces contamos 90 más 10, 100, 110, 120, 130 y, ¿verdad? Faltando 2 para los 140, ahí están los 138 y no olviden que esto es lo que indica el ángulo, ¿verdad? Si yo escribo estos dos rayos, ¿verdad? Estas dos semirrectas, rayos en realidad se llaman, y no escribo, ¿verdad? Y no describo este arco, entonces no denoté el ángulo, ¿verdad? El ángulo de 138 grados. Y siempre no olviden poner el transportador, el centro del transportador en el origen, en donde los dos ejes se intersecan, ¿verdad? Y por último tenemos el ángulo de 300 grados. Sabemos que cada uno un 90, 180 o 170, entonces nos faltan 30 grados para los 300, ¿verdad? Entonces aquí están los 300, ¿verdad? 270 sería aquí, 280, 290 y 300. Y les repito, el arco es el que me denota, ¿verdad? El ángulo que yo estoy mencionando. Porque si no lo escribo, ¿cuál puede ser este? O puede ser este otro. Por la razón es que utilizamos el arco para denotar el ángulo que estamos tratando. Y tenemos un par de ejercicios más, ¿verdad? Siempre relacionados con los ángulos. Dice así: encuentre la medida en radianes de un ángulo central que subtiende un arco de 9.2 centímetros
si el radio del círculo mide 11. Entonces, ¿cuáles son los datos que me dan? Me dan la medida del arco, que es 9.2 centímetros. Me dan el radio, ¿verdad? El radio del círculo, que son 11 centímetros, y me están preguntando el ángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo es igual, el ángulo es igual a la medida del ángulo central, ¿verdad? Y entre el radio, ¿verdad? Entonces el ángulo central tenemos que nos dio 9.2 centímetros y el radio 11 centímetros. Entonces, por lo tanto, al hacer la división nos dio que la medida del ángulo en radianes es 0.84 radianes, ¿verdad? 0.84 radianes. Y creo que este es el último que tenemos. Una circunferencia, nos dan el radio de la circunferencia y nos preguntan ahora la longitud que tiene el largo subtendido por un ángulo central de pi 10 radianes, ¿verdad? Pi 10 radianes. Entonces, permítanme ver si logro ver. Correcto, entonces aquí podemos ver que vamos a despejar, nos preguntan por la longitud del arco, vamos a despejar algo que está en el numerador. Cuando vamos a despejar algo que está en el numerador, lo demás se multiplica, ¿verdad? Es decir, A sería igual a R por el ángulo, aquí lo tenemos, ¿verdad? La longitud del arco sería igual al radio por el ángulo. Entonces, ¿cuál es el radio? Según el dato, el radio son 5 centímetros y lo multiplicamos por pi 10 radianes, que es el ángulo, ¿verdad? Entonces, nos da 5 pi sobre 10 centímetros, nos dio pi medio, ¿verdad? Porque 5 tiene quinta que es 1 y 10 tiene quinta que es 2, sería pi medio centímetros, ¿verdad? ¿Por qué nos dio centímetros? Porque la circunferencia nos dieron en centímetros, entonces el resultado es centímetros, pi medio. Y usted quiere ver cuánto es pi medio, simplemente divida pi entre 2, ¿verdad? 3.14 entre 2. Bueno, aquí tenemos este ejercicio que es debido a un error que cometí. Estoy corrigiendo el video, ¿verdad? Todavía no lo he publicado sobre este ejercicio que nos están pidiendo el radio, pero nos dan el ángulo en grados sexagesimales. Y para utilizarlo en la fórmula es necesario utilizarlos en radianes, ¿verdad? Entonces nos dice el ejercicio, encuentra el radio del círculo si su ángulo central es de 204 grados, subtiende un arco de 27.32, entonces los datos que nos dan es 27.32 el arco, el radio es lo que nos preguntan, el ángulo es 204 grados, pero hay que convertirlos a radianes, ¿verdad? Entonces, la fórmula para convertir a radianes son los grados hexagesimales multiplicados por pi y dividido por 180 grados. Entonces, sustituyendo 204 grados por pi entre 180, 204 tiene mitad que 102, 90 tiene mitad que, o 180 tiene mitad que es 90 grados, 102 tiene mitad que es 51, 90 tiene mitad que es 45 y luego 51 tiene tercera que es 17 y 45 tiene tercera que es 15. Entonces, ¿verdad? Ahí sí sustituimos y aplicando, ¿verdad? La operación dividir 27.32 entre el cociente de 17 pi entre 15, entonces todo eso nos da que es igual a 7.67 metros. ¿Qué fue lo que hice? Primero multipliqué a 17 por 3.14, lo dividí por 15 y luego ese resultado, ¿verdad? A 27.32 lo dividí entre ese resultado, ¿verdad? Entonces tenemos que el dato correcto es 7.67 metros.